vinimos a visitar las utopías acá en Iztapalapa. Ingrid Urgelles. Daniela Pastrana. Alejandro Almazán. ¿Qué es este concepto que se me hace bien interesante compartirlo? Porque mira, la verdad es que son apropiaciones del espacio público que el derecho a la ciudad, como está en nuestra Constitución de la Ciudad de México, estipula que tenemos que tener y podemos tener. Y eso es en lo que va avanzado Iztapalapa, en generar espacios públicos a los que la ciudadanía, no solamente la local, sino quien quiera, puede acceder. Y claro, alguien podría decir, eso hay en muchas partes de la ciudad. Lo hay, pero el concepto es mucho más agudo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son espacios no solo de ejercitarse, no solo de pasearse, no solo de encontrarse, sino de ejercer derechos. Si yo hubiese tenido esto en mi barrio cuando era niño, la verdad es que yo creo que nos hubiera ido mucho mejor como colectivo, como colonia, ¿no? El único hecho de pensarlo y de conceptualizarlo como está, nos habla de una idea de igualdad y de una idea de equidad en derechos en la convivencia urbana que yo no he visto. Yo he visto en pocos lugares en México, por supuesto. Ojalá hubiese utopías en toda la ciudad o en todo el país, ojalá, digamos, porque sí ayuda mucho al tema de los cuidados, a las familias completas, a la inserción, a las posibilidades que tienen las personas. Es algo sumamente relevante y bastante como, no sé, yo no lo había visto en otros países cercanos, entonces me parece algo como inusual, inédito, muy interesante. Se te ofrecen conceptos de cuidado. Tiene que ver sobre todo con que al tú tener acceso, por ejemplo, en el caso de algunas de las utopías acá, a servicios como de lavandería, como de comedores comunitarios, como de atención primaria en términos de salud y de salud pública, por ejemplo el dentista. Sabemos muy bien que muchas veces acceder a este tipo de servicios es muy difícil y muy costoso o muy complicado por el propio servicio de salud pública. Entonces, ofrecerlo de primera visita no quiere decir que necesariamente ahí se va a dar ese servicio, no está supliendo el tema de los servicios médicos, pero sí de una atención primaria que te permite canalizarte. Lo mismo que rehabilitación física, que a mí me sorprendió muchísimo eso, porque al final de cuentas a veces necesitas ese empujoncito. Y otro que para mí creo que es de las cosas más interesantes en lo que tiene que ver con poderte atender emocionalmente. Espacios donde compartir historias canalizadas por expertos y por gente especializada para eso. O sea, no se trata de ir a un círculo de amistad y solamente contar tu historia, sino que haya quien te puede realmente canalizar y poder llevar hacia donde te pueden no solamente ayudar, sino que tu historia tenga, ojo, no solamente una atención emocional que necesitamos pues prácticamente todos, pero que pueda decir a dónde y con quién, sino también en algún recurso de atención hacia la violencia, porque muchas veces hemos interiorizado tanto la violencia intrafamiliar que no la detectamos y no sabemos cómo expresarla, cómo identificarla y al final de cuentas, en algunos casos y cuando se necesita, también recurrir a autoridades que puedan, en su caso, pues intervenir cuando sea la situación. Entonces, yo creo que tener ese tipo de espacios sí permite que no solamente tú puedas ir a un lugar a construir convivencia, al final no estar solos, a estar acompañados, construir comunidad, no, construir ciudadanía. Y ese es el principal concepto que yo estoy viendo en esta noción de utopías que nos están ofreciendo en Iztapalapa. Lo que está pasando en las utopías, los niños toman clase de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Hizo utopías, es desastrosa la atención. Están abandonados los espacios públicos. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. Bueno, me queda muy claro que Santiago Taboada no ha venido a las utopías, pero también que no conoce nada de lo que son las condiciones de vida de la gente de Iztapalapa, porque pues nada más hay que subirse al cablebús, hay que hacer el recorrido, tratar de ir en transporte público a los Reyes La Paz para entender lo que son las trayectorias de la gente trabajadora de la Ciudad de México, los trayectos, el tiempo que tardan y lo que se acorta la vida, el espacio, la movilidad, lo que les mejora la vida
a las personas que utilizan, por ejemplo, el cablebús. Y en el tema de las utopías, bueno, pues nada más hay que ver. Yo sí le recomendaría mucho a Santiago Taboada que viniera a darse una vuelta al barco, que conociera la exposición sobre cuidados de infancias, pues para que también aprendiera un poco sobre sus masculinidades, ¿no? No, bueno, pues yo creo que porque no lo entiende, ¿no? O porque quizá no ha venido aquí realmente a Iztapalapa o no conoce. Porque mira, desde que hicimos todo el recorrido, por ejemplo, desde el cablebús, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Cómo ha ido cambiando el día a día del iztapalense, ¿no? O sea, yo creo que aquí se ve el cambio del día a día. Para la gente clase mediera que venimos de otras delegaciones, no, pues, o sea, para mí, créeme, esta es otra realidad de Iztapalapa. Tenía yo quizá unos 15 años que no venía para acá y hoy me voy así diciendo de Iztapalapa para el mundo. Bueno, yo le invitaría a Santiago Taboada a venir, porque yo creo que alguien que dice eso es alguien que nunca ha puesto un pie en estas utopías, porque si ya las conoces te das cuenta inmediatamente que esto es brillante y es un gran proyecto. Bueno, lo que pasa es que Santiago Taboada pues no conoce, ¿no? Lo único que conoce es la privatización del espacio público. En la alcaldía Benito Juárez lo que han hecho es eso, donde hay albercas, las han privatizado, te cobran por entrar, hay servicios, pero no solamente porque hay fila en todas partes, porque esta es una ciudad donde habitamos muchos, sino que también entra esta parte donde ellos se han ido apropiando hasta de las canchas de básquet. Esa fue una lucha que algunos vecinos llevaron a cabo porque sí, les cerraron y literalmente les cobran por entrar. Ocurre igual en la Miguel Hidalgo. Ojo con eso, si ocurre en otras alcaldías hay que denunciarlo porque privatizar el espacio público es parte de lo que se ha hecho junto con otros crímenes, perfil, carteles inmobiliarios. Esa es la diferencia. El concepto de tenemos como alcaldes, como jefes de gobierno, somos dueños de la ciudad. No somos dueños, somos justamente los que tendríamos que permitir que la población se adueñe del espacio público. Esa es una diferencia conceptual enorme. Son gobiernos progresistas los que han impulsado este tipo de proyectos de apropiación del espacio público, pensando también en que la gente tenga servicios de calidad, con materiales dignificados y sobre todo que no solamente sean educativos en el sentido de la museografía, sino que también puedan ser lugares para construir ciudadanía. La verdad, un proyecto padrísimo, lo pueden ver con sus singularidades en otros países de América Latina, en Colombia, en Brasil, hablábamos de Bolivia también, algunas de las cosas del cablebús, por ejemplo. Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando hay gobiernos que piensan en la ciudadanía, y eso tiene que ver con venir desde la izquierda, bueno, pues se avanzan este tipo de proyectos. Palabra creada por primera vez en 1842 por Richard Owen. El primer museo que vamos a ver es al compañero de los patitos. El que está